Hola, hola, ¿qué tal? Estamos ya en cuenta regresiva para dar fin de mes de octubre, ya el último, sí, es el último viernes del mes de octubre 28, del 2022, desde luego el año en curso, y ya una hora que, ay, 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 ay. Ya híjole, no, sí, ya es la una acaba de dar y vámonos activando, pero un ratito aquí tomándome el café con ustedes. Híjole, vengo agotada, perseguía el sentido del humor por todo, una larga legua y pues apenas si lo alcancé y le digo, espérese, no se vaya todavía. La cosa todavía es calmada, todavía falta tiempo para que se acabe el año. Para el otro, pues esperemos que lo reemplace otro sentido del humor más, Pero mientras usted todavía a trabajar, no se vaya. No, pues sí, pues ¿por qué, no? Es que bueno, pues es que los mexicanos luego nos aceleramos, ya saben, y de repente, pues no sé, todavía falta, ¿qué tanto falta? No, son momentos, yo creo que apenas el agotamiento, no, pues he estado ya, como diciéndoles de salida, yo espero que ya, ¿no? Porque pues sí, yo veo que por todas partes está esta cosa y pues tiene que ser, ¿no? Pero bueno, pues mientras se acaba o no. No, a mí se me complicó porque yo tenía un poquito de mi problema estomacal, entonces, o de los ácidos y todo eso. Entonces, como soy medio estomatóloga, me puse ya una dieta, un régimen más adecuado para evitar tanta acidez. Ya le bajé un poco al chipotle, desde luego al chile, pero bueno, eso no quita que me eche mi chilito en los frijolitos, ¿verdad? Están ricos, sin frijoles a qué no sabe, sin chile más bien a qué no saben los frijoles, ¿no? Pero luego con el chipotle era más chipotle que frijoles, pues no, tampoco es que la potencia no es lo mismo, un chilito así, hay que dosificar, esa es la palabra clave, y si no, pues imagínense, ¿no? Pues sí, obviamente. En fin, bueno, pues como les decía, pues en este viernesito 28 que es día de San Judas, pidámosle pues que nos haga la balona allá arriba, que equilibre las cosas para que se vuelvan las cosas a despolarizar, ¿no? Para que sea un equilibrio más adecuado. Yo creo que tanto económicamente como en la vida social, pues es necesario a veces hacer esas reconsideraciones para que nos salga todo menos incoherente. Claro que pues siempre va a haber inconformidades, hay, como les decía, ¿no? Siempre todos vamos a estar a 100% empatados en un... Pero pues sí tenemos que unir criterios y porque si nos conviene y todo para el equilibrio del país, tenemos que contribuir con pues con una idea que se ponga en práctica, no sé, en la medida que sea las posibilidades, pues obviamente, y bueno, con un poquito de sentido del humor, pues ok, aunque todo esté ahora no de película, sino de pedícula, de pedo, ¿no? Porque dice uno, ay, esta película no la he visto, o sí la vi, pero ya toda, pues contaminada o toda deformada, ¿no? La realidad. No, miren, en realidad lo que pues México está pasando por un periodo de transición, todos lo sabemos. Y aunque digan que no, los últimos 2 años de cada periodo sexenal siempre son los más complicados porque pues en esos ya se vio toda la trayectoria de los otros y pues digamos no queremos acabar mal y queremos poner pues digamos sí, muchos ya dicen es que si nos espera, porque luego se iban así, ¿no? Se iban, pero dejan a otros achichincles y otro periodo más de 6 años, es como si gobernaran, pero ponen a digamos, le ceden el campo a uno, pero nada más da la cara y así se la van llevando, y en realidad no se llevan 6 años, sino se llevan casi 12, ¿no? Entonces decimos, híjole, no, pues esperemos que no sea así, porque había sido así por, no sé, periodos de convenio, de contribuciones así, y ahora pues no sabemos cómo, si se va a repetir esta fórmula o no.
Entonces, obviamente, los dos últimos periodos, a ver cómo nos va, ¿no? Yo espero, tengo, pues, no hay que decretar, ¿no? Tengo la convicción que para qué decretamos desastres, nada más, simplemente seamos coherentes y tratemos de hacer lo que podamos en la medida que nos es posible. Ok, pues vamos a ponerle un poquito de sentido del humor a la cuestión esta, porque pues sí, uno le pega al otro y que dicen que Bernabé le pegó a Fuchilanga y a Chuy, y no que al otro le apestan los pies y que bla bla bla. Pues sí, perdón, todavía estoy con la secuela aquí de... Pero me sale la voz clara, estoy tomándome mi cafecito y yo creo por eso estimula mis efectos así, bueno, ya. Entonces, bueno, les comparto una opinión, sí, pues con mi diseño en esas estábamos, pero pues sí he visto que en el mercado sí hay bastantes opciones, ¿no? Para, digamos, te cuesta menos ir a comprarte una frazada y todo eso. Pues sí, pero yo me quiero dar el gusto de tejerme una frazada chiquita si tengo un pedazo de tela polar y le quiero hacer unas aplicaciones y todo, no es para tanto, ¿no? O sea, pero si ya fuera en grande, obviamente sí voy y me abastezco de los blancos que sea necesario. Pero todo depende del uso y que le vaya yo a dar. Y entonces desde ahí tenemos que empezar a ver nuestras aportaciones a la comunidad, ¿no? Entonces dices, bueno, y sí, yo creo bueno, yo veo mucha inconformidad, pero tiene que haber también una concientización. Si no hay conciencia, todos vamos a ser muchos inconscientes, como esa inconsciencia de haber construido esa torresota, por ejemplo, ¿no? Yo les platicaba ahí los estilos de vida como eran, y estamos hablando de cuántos años hace 30 más de 30 años, ¿no? Porque sí estábamos en los 70s, en los 80s, ¿no? Entonces, cuando yo les estaba platicando esta anécdota de lo que pasó bueno, no, lo que pasó en Tlatelolco, fue en el 85, ¿no? También, que se cayó. Y entonces, pues, ¿cuánto ha pasado desde entonces para acá? Sí, pero sigue siendo una zona de temblores. Entonces, pues sí, yo sé que ha crecido la población y todo, pero es que, híjole, es que no estemos en contra de la multiculturalidad, sino es de ese desequilibrio que ha causado pues el crecimiento, el aumento. Por eso tenemos que aprender a administrarnos de alguna manera, poner estos, pues para contribuir de manera más equilibrada, ¿no? O sea, digamos, en el estilo de vida que llevemos, en eso consiste y todo eso me lleva porque es necesaria la educación, sigo insistiendo, ¿no? Yo siempre he defendido esos principios, educación y democracia ante todo, ¿no? O sea, sí, el respeto. Pero había que inventar una democracia que fuera más equitativa, más moralista, más sí que tuviera todos los pues los condimentos necesarios, aunque no fuéramos precisamente los más perfeccionistas, pero sí aplicándola, pues viendo los resultados y menos polaridad, más equitación para los jóvenes. Yo sé que ellos quieren tener, por ejemplo, esto de la administración, ¿no? A mí se me ocurre una cosa, es que una cosa lleva a la otra, es un efecto dominó. Los jóvenes quieren tener su vida, quieren sentirse autosustentables, quieren tener sus condiciones más favorables, porque a veces los aprieta mucho el agobio que se les da a veces de las presiones sociales, que y tú cuándo, y que no sé qué, que no sé cuándo. Pero la presión social puede ser en parte una cosa, y la otra es que hasta que no tengas esto vas a poder hacer esto, hasta que no sé. Entonces yo entiendo que sí es coherente que, pues sí, como el legado de la paternidad les den el empujoncito, pero si
casi estamos una población de madres, de hijos de madres solteras, y a la mujer se le ha dado siempre un salario ínfimo, pues apenas para salir, y ha tenido que hacer una serie de brincos por aquí, por allá, para poder ser sustentable o sacar adelante a su prole. Imagínense, entonces, una cosa les digo, las guerras contribuyen porque pues aminoran la población de los proveedores en el contexto como estaba estructurado el matrimonio, ¿no? O sea, en algunas culturas la mujer sí aportaba una dote, ¿no? Y luego, pero era a su gusto y ella administraba esa dote. Y el marido, pues, le contribuía para los bienes que hicieran falta, de la sustentabilidad de los hijos, de todo lo que fuera, porque los dos tenían que aportar, ¿no? Entonces estuvo mal el esquema donde dicen que solamente tiene que haber un proveedor, digamos, físico, ¿no? De persona física y de persona, contribuyente, de persona que genera ingresos, y si la mujer no generaba ingresos, imagínense, entonces sí fue un desequilibrio en cierta manera. Cuando lo fue temporal, luego ya superamos esa etapa de ese esquema y los dos trabajaron y la cosa se compuso un poco mejor, la economía. Los hijos tuvieron más, un poco más de flexibilidad, y bueno, cada quien aportó lo que pudo y les dio lo que pudo darles. Pero si nos hemos vuelto, es que culturalmente, como decían los mexicanos, teníamos el antecedente de que los mexicanos podían tener la vieja que quisiera, el número de mujeres que quisiera, ¿no? Pero siempre y cuando las pudiera mantener. Y si no las podía mantener y quería copiar el modelo de los musulmanes de otras culturas, obviamente lo hacía a su manera, ¿no? Una por aquí, otra por allá, otra por acullá y todo eso. Y va generando crecimiento de población, de irresponsabilidad. Entonces el gobierno tampoco puede adquirir todas esas deudas que son a veces, pues hay que ser coherentes, ¿no? Entonces digo, sí, siempre le echan la culpa al gobierno y se lavan las manitas, ¿no? Es que no tengo, bueno, pero pues entonces hay que ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para no ser tan codependientes de ese ingreso. Entonces hay que ver cómo generamos otra manera, ¿no? Inteligente sería, pues obviamente capacitándonos, educándonos, administrándonos mejor. Pues no se me ocurre otra fórmula, es viejísima, pero pues si luego adquirimos la responsabilidad de las inconsciencias de los hijos y tenemos que mantener hijos, tenemos que... Va decreciendo. Entonces yo creo por eso no es que los hombres sean tan ambiciosos, sino simplemente su estilo de vida es muy desorganizada, no son coherentes. Entonces si vamos a ser netos en la realidad, pues hay que ver la situación. Entonces bueno, pues si por ahí viene la cosa y por ahí viene, entonces cada quien a su manera. Y los que hemos sido un poco más conscientes, más independientes, pero porque la suerte nos puso en este camino, ¿no? O sea, les digo, a veces no lo elegimos así, sino nos pusieron ahí, trabajamos y todo, y no pudimos, o no tuvimos oportunidad ni nada de hacer otro estilo de paralelamente a la vida laboral, hacer la vida conyugal. Pues dicen, bueno, pues es que va la una por la otra, y ahí es donde se tendría que aplicar el equilibrio, cuántas horas y y el libre criterio del albedrío, porque pues ahí es donde la regamos. Entonces les digo que no somos perfectos, cometemos muchas incoherencias, y luego ya en la etapa adulta, ahí sí viene la crisis, ¿no? Entonces no le echemos toda la culpa al mal funcionamiento. Había funcionado más o menos bien, pero les digo, también esta incoherencia que se hizo durante esos convenios extraños saturaron la producción. Entonces, pues como que nos llegaron demasiado la industrialización exacerbada llevó a la incoherencia y la inconsistencia de la economía.
Entonces, si esto juntamos lo de las problemáticas que ocurren tanto en uno y todos los países, pues obviamente vino el caos, vino la epidemia, tomémosla como un receso, como un año sabático, y si estamos volviendo a empezar, pues ya no cometamos tantas tarugadas, hay que hacer las actualizaciones en los convenios y ver si efectivamente estábamos satisfaciendo primero las necesidades del país antes de estar exportando todo, que todo se lo llevaban y el país más empobrecido que nada, ¿no? Entonces, ahí dónde está la buena administración, ¿no? Entonces, tanto es una cosa como es la otra, entonces hay que ver los sectores y todo. Y ahora pues estoy viendo que aun cuando hay muchas controversias y todo, pero pues no sabemos hasta qué punto esté llevándose, pero parece ser que sí está más o menos recuperando un poco en ese aspecto la sustentabilidad o autonomía si es lo que se pretende, pues hay que ir por pasos. Y entonces no es que se nieguen a hacer inversiones según mi hipótesis, sino que hay que hacerlas de manera inteligentes y coherentes, en donde sí se puede, en donde no, sin alterar la economía del país y que dejamos en calzones a las otras personas, ¿no? Si vas a invertir que sea capital, pero capital que sea no de los impuestos que se están pagando y que son a veces para ayuda de personas que tienen alguna problemática de discapacidad o de otra cosa o que son temporales o no sé, son casos que se deben de aplicar pero con mucho criterio para saber cuándo sí, cuándo no. Entonces es complicado también, ¿no? Pero si se ponen ustedes la camiseta y todo, si hacemos un estudio de cómo se llevaron las economías de los sexenios pasados, hacemos una comparativa en lo que hubo de exportaciones e importaciones y el consumo que hubo aquí en el país, como se ve ahí, se vería en la dialéctica, si de verdad estábamos capacitados para exportar, a lo mejor se habían acostumbrado a que sí, pero arbitrariamente le estaban quitando parte de su alimento al pueblo mexicano y como se ha reproducido y todo, pero pues ahora con los cambios que ha habido, pues a lo mejor se puede hacer otra reconsideración y actualización. Entonces la administración tiene que ser más coherente para que no falte o no sobre y se vayan reponiendo los faltantes de acuerdo a lo que es el consumo primero del país y ya lo demás viene siendo como una utilidad que produzca el país porque sí se vería si hay sobreproducción o no, ¿no? De alimentos y de todo eso, pero si es más la demanda de la que el país pueda cubrir y el país eche el compromiso también, pues vienen las represalias, vienen los embargos, vienen esas deudas extemporáneas que no se acaban de pagar, vienen una serie de cosas, ¿no? Entonces les digo que si Bernabé le pegó a Fuchilanga y no pagó Borondanga los impuestos y al otro porque le apestaba, porque hubo sobrantes y todo, pues había que ver cuál es la fórmula aplicable para equilibrar y devolver la economía y la estabilidad y la salud tanto mental como física de todos, ¿no? Porque digo, bueno, pues tampoco los que son desafortunados y no tuvieron la suficiente capacitación, les vas a quitar la capacitación, los tienes que capacitar, entonces también tienes que invertir en ellos, no dejarlos a la deriva, sin empleo, sin nada, yo te pago y todo, pues no les des el pescado, enséñalos a pescar, ¿no? Nos decían en las universidades. Bueno, ya, esa es mi reflexión, pues vespertina, medio vespertina aquí, porque ya no tan matutina. Y bueno, saluditos, pasen el viernes feliz, ya les di los menús, alternativamente se pueden hacer muchas combinaciones, agridulces, ricas en postres y todo. Y bueno, nos vemos luego la próxima semana, todavía el piquito de octubre, ¿verdad? Sale pues, nos vemos.